Muy buenas tardes. Acá vamos con un nuevo video de la serie de videos que pretenden revisar un poco y recordar un poco los conceptos de programación. En el video anterior habíamos estado hablando de condición en programación, de cómo usar condición para dar nuestras soluciones. Y en esta oportunidad, antes de avanzar un poco más con condiciones, voy a entrar un poquito en el uso de los operadores lógicos, ¿ya? De cómo poder trabajar con ellos y de los conectores lógicos, para después poder hacer uso de estos en la implementación de las distintas condiciones que se pueden ir dando en las soluciones que yo tenga que plantear ante distintos problemas. Entonces, el tema de este video es operadores y conectores lógicos y los objetivos, que lo tengo por acá, aquí, va a ser usar los operadores y los conectores lógicos, y el desafío es bastante simple, no hay un contexto de problema porque en realidad quiero explicar primero cuáles son esos operadores y cómo utilizarlos, y usando los operadores de comparación y los conectores lógicos, que en el fondo los operadores de comparación son también denominados operadores lógicos porque las respuestas de esos operadores son valores de verdad, ¿ya? Un punto importante cuando yo trabajo con conectores y con operadores lógicos es poder recordar el concepto de la tabla de verdad, ¿ya? La tabla de verdad es aquello que nos enseñan en las clases de álgebra o de lógica, donde nos dicen que yo puedo tener valores de verdad, verdadero y falso, verdadero y falso. Entonces, son las distintas instancias, los dos posibles valores lógicos que yo puedo tener. Y aquí cruzan un operador en particular. Entonces, por ejemplo, tengo el operador AND y digo que verdadero y verdadero me resulta verdadero, que verdadero y falso me resulta falso, que un falso y un verdadero me resulta un falso, y que un falso y un falso me resulta falso. Como decía uno de mis profes de la universidad, el AND va a ser verdad cuando todas las condiciones son verdad. Entonces yo podría, por ejemplo, no sé, me invitan a una fiesta. Voy a ir a la fiesta siempre y cuando se cumplan dos condiciones. Primero, que tenga ánimo para ir, ¿cierto? Y segundo, que tenga dinero quizás, porque a lo mejor no me gusta salir a carretear sin plata en el bolsillo. Por lo tanto, esas dos condiciones se tienen que cumplir para que yo pueda ir a la fiesta. Basta con que una de las dos no se cumpla, estoy cansada, tengo plata pero estoy cansada, así que no voy a ir. Tengo ánimo pero no tengo plata, así que no voy a ir. Se tienen que cumplir las dos condiciones para que yo pueda asistir a ese carrete o a esa fiesta. Por lo tanto, ahí se habla de la conexión, por eso se llaman conectores lógicos, la conexión de dos o más condiciones, porque puede ser más de dos. La tabla de verdad habla solo de dos, porque en realidad la máquina son operadores binarios, entonces combina las dos condiciones. Después yo, utilizando paréntesis y un montón de subterfugios, puedo ir uniendo o armando más condiciones. Hay un tema de prioridad también, de acuerdo a dónde van apareciendo los conectores lógicos y cuál se atiende primero. Y por otro lado, tengo la tabla de verdad, que también está con el verdadero falso, y ahí establezco la tabla de verdad del OR. Entonces en el OR, verdadero y verdadero me da verdadero, verdadero y falso me da verdadero, falso y verdadero me da verdadero, y falso me da falso. Aquí, ¿qué dice? Que basta con que una de las condiciones sea verdadera para que la expresión completa sea verdadera. Entonces, ahí yo puedo establecer, por ejemplo, el mismo ejemplo de la fiesta. Puedo decir, bueno, yo voy a ir a la fiesta si es que tengo ánimo o tengo plata. Entonces, basta con que una de las dos se cumpla para que yo pueda ir a la fiesta. Entonces, por ejemplo, aquí voy a tener la condición de tener dinero. Entonces, aquí voy a poner tener dinero. Y por este lado, verdadero y falso, voy a tener ánimo. Entonces aquí le voy a poner tener ánimo. Entonces, si yo tengo ánimo y además tengo dinero, entonces sí voy a la fiesta. ¿Ya? Si tengo ánimo pero no tengo dinero, como es un o, es decir, una de las dos tiene que cumplirse, entonces iría a la fiesta. Si no tengo ánimo pero tengo dinero, entonces según el o, porque es lo que estoy diciendo, ¿cierto? Si es que una de las dos condiciones se da para yo poder
cumplir con la expresión completa, sería verdadero. Ahora, si no tengo dinero y tampoco tengo ánimo, entonces definitivamente no voy a la fiesta, ¿ya? Esos conectores me permiten a mí combinar o conectar, valga la redundancia, distintas condiciones, que es bastante común cuando yo estoy trabajando en dar soluciones a ciertos problemas, porque se tienen que cumplir dos o más condiciones, porque tengo que combinarlas, entonces tiene que pasar esto, esto o esto. No se puede ir jugando ahí con la lógica. Pero lo básico es entender cuáles son esos operadores lógicos, esos conectores lógicos, y cómo yo podría ocuparlos, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es un par de líneas de código en C y en Python, como siempre, para poder usar y explicar cómo funcionan estos operadores lógicos y los conectores lógicos. Entonces, la idea es usar los de comparación, el mayor, el menor, el mayor igual, el menor igual y el distinto, ¿ya? Entonces, como siempre, yo tengo por acá mis dos proyectos, el de C y el de Python. Entonces voy a crear un nuevo archivo, voy a partir por Python. Entonces aquí creo un archivo nuevo. Voy a poner 5 guión operadores conectores lógicos. Soy un poco extenso el nombre, extensión.py. Listo. Acá está mi nuevo archivo. Voy a cerrar el anterior, ya no me sirve. Perfecto. Python, ya lo sabemos, tiene la característica de que no necesito declarar las variables, van a aparecer nomás así de la nada. Entonces yo voy a decir x es igual a 29, y es igual a 6. Estoy trabajando dos variables numéricas. Ya Python lo detecta al momento de asignar el valor a la variable y dice, ya asigné un 29, entonces la x tiene que ser número. Ya asigné un 6, entonces la x tiene que ser número. Entonces yo voy a imprimir aquí el valor de, si lo escribo bien sería más prudente, ¿no? X menor que Y. Por otro lado, voy a copiar, voy a poner aquí que sea mayor, que sea menor o igual, o que sea mayor o igual, mayor o igual. Y finalmente uno que no está dentro de los operadores, por ejemplo de la lista, y es el igual igual. Ese es el operador de comparación para ver si dos cosas son iguales en Python. Y finalmente voy a poner que x es distinto de y. So, yo voy a correr este código porque quiero mostrar el uso de los operadores, no más que eso. Y luego voy a ir haciendo el uso de los conectores lógicos. Entonces aquí voy a poner, vamos a compilarlo, Python. Voy a cerrar esto para hacer más espacio ahí. Python es 5 operadores y conectores lógicos. Entonces me dice, la primera salida, lo primero que imprime es un falso. ¿Qué estoy preguntando en la línea 3? Que es lo que está acá. Estoy preguntando si x es menor a y. Entonces, ¿qué hace la máquina? Como x e y son variables, toma el valor que está contenido en x y toma el valor que está contenido en y y hace la comparación. Pregunta, ¿29 es menor que el 6? No, porque el valor de x es 29 y el valor de y es 6. Entonces pregunta, ¿x es menor que 29? No, entonces por eso me devuelve un false, ya que es el resultado de esa comparación. Luego pregunta, el segundo print que va a hacer, ¿x es mayor a y? O sea, ¿el 29 es mayor a 6? Sí, entonces me devuelve el true, me imprime el true. Después pregunta, ¿x es menor o igual? ¿29 es menor o igual que 6? No, porque son distintos, y más encima la x es más grande. La siguiente línea, ¿x es mayor o igual que y? Es decir, ¿el 29 es mayor o igual que 6? Sí, entonces mi cuarta salida es un true. Después pregunta, ¿x es igual a y? ¿El 29 es igual a 6? No, entonces imprime ahí un false. Y finalmente, ¿x es distinto de y? Entonces aquí me dice, en realidad sí, ya, es verdad que la x es distinto de y, porque el 29 es distinto del 6. Entonces lo que hace la máquina constantemente es hacer comparaciones de acuerdo a lo que yo le vaya diciendo.
Ahora, ¿cómo escoger el operador lógico que corresponda? O el operador de comparación que corresponda va a depender de lo que me están pidiendo. Va a depender mucho del enunciado, o sea, no mucho, va a depender exclusivamente del enunciado. Entonces, si me piden, por ejemplo, imprimir, que es lo que vamos a hacer en el próximo video, el número mayor de dos números ingresados, tengo que checar cuál es el mayor. Y para checar cuál es el mayor tengo que compararlos, para saber cuál de los dos es el mayor. Entonces ahí entran en operación, ¿cierto? Estos conectores, estos operadores lógicos o de comparación. Entonces, perfecto, yo podría perfectamente ahora hacer combinaciones para usar los conectores lógicos, el AND, el OR, etc. Entonces, voy a hacer algo un poco más simple. Ahora voy a poner un print, voy a poner la X, voy a poner X mayor que 15 y voy a poner un AND, en este caso el AND se escribe así en Python, y la X módulo 2 igual 0. Entonces estoy conectando dos condiciones. Por un lado, que la X sea mayor o igual que 15, y por otro lado, que la X sea par. Recuerden que hace un par de videos atrás vimos cómo yo podía determinar si un número era par o impar. Creo que en el video anterior fue. Por lo tanto, ¿cómo sé yo? Ahí hay un operador matemático que vimos en alguno de los videos anteriores, que es el módulo, que es el porcentaje que me devuelve el módulo o el resto de la división entre dos números. En este caso la X y la Y. Pues la X, que es el 29, y el 2, que es fijo. Yo estoy preguntando si esa expresión, el X módulo 2, es igual a 0. Entonces, ¿qué estoy logrando ahí? Conectar dos condiciones. La X por un lado es mayor a 15 y por otro lado es par. Eso es lo que estoy preguntando. Entonces, si yo ejecuto esa misma lógica, aquí vamos a poner un print para hacer la distinción de los resultados. Aquí vamos a poner probando conectores lógicos. Voy a poner el tilde lógicos. Entonces voy a ir aquí ahora a interpretar eso. Y ahí está. Dice el plan de los conectores lógicos y resulta que mi primer valor de prueba de conector lógico me dice que no, que es falso. Significa que esa expresión, y ahí volvemos a la tabla de verdad, me da como resultado falso. ¿Qué hizo? Conecté dos condiciones. Y si vuelvo a la tabla de verdad que había construido, que está aquí, si vuelvo a la tabla de verdad que había construido, la tabla de verdad del AND es la siguiente. Esta es el AND como operador. Entonces tengo un verdadero y un falso, aquí tengo un verdadero y un falso. Entonces la tabla de verdad me dice que esto es verdadero, que esto es falso, que esto es falso y que esto es falso. Entonces por aquí, por este lado, pongo una condición. Aquí va a ser la condición que X sea mayor que 15. El orden da lo mismo, ¿eh? Y por aquí voy a preguntar que X módulo 2 igual 0. Entonces por este lado estoy preguntando si es par y por este lado estoy preguntando si es mayor a 15. ¿Qué sucede? Que la X efectivamente es mayor a 15. Por lo tanto, aquí lo que está sucediendo es que esto se cumple. ¿X es mayor a 15? Sí. Por el otro lado, X es par, el 29 no es un número par, porque si yo divido el 29, ¿cierto?, sobre 2, como me enseñaron a mí en el colegio, eso sería 1, 2 menos 2 es 0, bajo el 9, la terminología que usan, 4, 2 por 4, 8, los restos, me queda 1, entonces esto es el resto de la división. El resto es 1, no es 0, y aquí estoy preguntando por 0. Entonces, dado que esto que me da un 1 no es igual a 0, no, entonces me queda que esta condición es falsa. Entonces, si miro mi tabla de verdad, verdadero con falso, si estoy usando un AND, entonces dice que eso es falso. Y por eso la máquina aquí me devuelve falso, ¿ya? Porque está conectando dos condiciones. Si yo le dijese ahora que voy a usar el OR, entonces voy a usar el OR aquí. Voy a interpretar nuevamente. Ahí está. Y me dice, mi segunda impresión es un true. Significa que X es mayor a 15 o X es par. Aquí se cumple que la primera es verdadera.
Entonces la segunda da lo mismo cuál sea el valor porque ya la primera fue verdadera. Si lo miro en la tabla de verdad, nuevamente, borro mi tabla de verdad del AND y establezco la del OR. En la tabla de verdad del OR, verdadero, falso, y la tabla de verdad del OR dice, basta con que uno de los dos sea verdadero para que la expresión completa sea verdadera. Entonces, verdadero, verdadero, verdadero y falso. Entonces yo establezco todas las condiciones. Primero, que la x fuera mayor a 15. Y la otra, que la x módulo 2 igual 0. Resultó ser que la primera, y que mayor a 15 resultó ser verdadera. Esta es mi opción para la 1. Para la opción 2 me resultó que era falso, porque el 29 sigue siendo impar. Entonces esta es mi decisión para la segunda condición. Resulta que si cruzo un verdadero o un falso, mi resultado es verdadero. Y por eso la máquina me devuelve el true que tú estás viendo cuando imprimo el resultado de esa conexión entre los dos operadores. Hay un operador que estos se llaman operadores binarios porque utilizan una condición al lado izquierdo y una condición al lado derecho. Y hay un operador que no muchas veces lo utilizan, ¿ya? Porque es una forma distinta de escribir lo mismo. Aquí vamos a poner x igual a 16. ¿Qué estoy preguntando ahí? Voy a interpretar. Y me dice que es verdadero. ¿Pero cómo? A ver, estoy preguntando primero si la x es igual a 16. La x no es igual a 16 porque es igual a 29. Entonces, esa expresión que está aquí me devuelve un verdadero. Pero si yo niego eso, entonces me va a ser un falso. Ahí volvemos a una tabla de verdad que es un poco más simple que la otra porque es un operador unario ese. El famoso operador NOT, donde tengo un verdadero y un falso. Entonces la tabla de verdad queda mucho más sencilla porque es binario, unario. El NOT verdadero es la negación. Entonces, si estoy negando lo verdadero, entonces termino en un falso. Si niego lo falso, entonces termino en un verdadero. Si lo vemos, ¿cuál era la pregunta? X es igual a 16. Esto técnicamente es no, entonces esto es falso. Pero si yo lo niego el falso, tengo un verdadero. Y por esa razón es que aquí me devuelve un true. ¿Ya? Esto que está ahí es lo mismo que haber escrito lo siguiente. Lo niego y le saco el no. Ahí estoy preguntando, ¿x es distinto de 16? Entonces, si vuelvo a interpretar, voy a limpiar aquí porque es mucho ya. Interpreto nuevamente y me dice true. Los últimos tres son true. Porque esto, la x mayor a 15, por lo tanto eso me da verdadero y la expresión completa me da verdadera. La segunda me da falso porque la x, que es 29, es igual a 16, hasta ahí era verdad, ¿cierto? Pero después yo niego lo verdadero, eso es como lo confuso, y me da un... Perdón, esto es falso, porque x no es igual a 16, entonces si niego lo falso me da un verdadero, por eso el segundo valor es verdadero. Y lo último es, ¿x es distinto de 16? Sí, porque el 29 no es igual al 16, es distinto de 16. Entonces, puedo ahí empezar a combinar con el AND y el OR, puedo empezar a hacer todas las combinaciones posibles, con todas las combinaciones posibles, usando todos los operadores de comparación posibles, ¿ya? Se puede magnificar, yo puedo poner aquí una tercera condición, con un OR o con un AND, y lo que va a pasar es que de izquierda a derecha tienen precedencia, ¿ya? Entonces se empiezan a ver las condiciones de izquierda a derecha, a menos que yo altere esa precedencia, igual como lo hago en matemática poniendo paréntesis, ¿ya? Es como la misma explicación. Pero esos son los conectores y los operadores lógicos. Normalmente los lenguajes lo manejan de la misma manera en el sentido de la lógica. Porque es universal, o sea, el AND va a ser el AND donde sea. El tema es cómo escribo yo ese AND, ¿ya? Y cómo lo especifico en la sintaxis del lenguaje. Cada lenguaje tiene una sintaxis distinta. En Python es así, ¿ya? Simplemente el mayor, el menor, el AND y el OR y el NOT, como suenan, AND, OR y NOT. Y ahora vamos a ver cómo se hace eso en C. La misma historia. Vamos a tener una variable que le vamos a asignar un 29, a la otra un 6 y vamos a hacer las comparaciones y las expresiones de lo mismo que está aquí. Entonces voy a mi proyecto de C, está aquí. Voy a generar mi nuevo archivo, que le vamos a poner 5, operador, conector lógico.
lógico.0. Voy a hacer el nombre más breve aquí porque para que no se vea tan extenso. Listo, ya sabemos que en C existe una regla sintáctica en donde las líneas de código no pueden aparecer así nomás, lo que podría eventualmente, tengo esa libertad en Python, también lo puedo hacer de otra forma, pero en Python yo basta con que diga aquí igual a C y ya tengo un problema en Python. ¿Ya? Entonces acá en C es distinto, porque en C tengo que partir por la función principal que tiene C, que normalmente es la famosa función main. Tengo que cerrar en un conjunto de llaves porque eso es el bloque, ¿cierto? Eso es lo que define a la función principal. Y aquí yo tengo que retornar un valor numérico, porque aquí yo me comprometí a devolver algo, un número entero, y yo normalmente devuelvo un 0. Lo he dicho varias veces ya, en realidad debería poder devolver cualquier número, mientras sea un entero, el número que a mí se me antojase, digamos. Y lo crucial es que necesito incluir una funcionalidad, una librería, una biblioteca, como quieran llamarle, que incluya las operatorias en C básicas de entrada y de salida. Ese se llama Standard Input Output y está .h, que lo que hace es permitirme a mí manejar lo que es la lectura desde teclado y la impresión en pantalla. Lo que no hago en Python porque se entiende que si yo uso el print va a aparecer, no necesito mayores dependencias. En C tengo que ser explícita con esas dependencias, incluirlas para yo poder usarlas. Entonces, en C declaro las variables ntx, y. Hay que declararlas. Declararlas significa darle un tipo y un nombre. El tipo es int y x e y son los nombres de las variables. Entonces aquí le voy a asignar valores. El operador de asignación es el mismo en ambos lenguajes. 29. En C las instrucciones terminan con un punto y coma. Y es igual a 6. Entonces ahora voy a poner los mismos operadores lógicos que había puesto en Python. Mayor, menor, menor igual, mayor igual, igual y distinto. Entonces, en C imprimo con un printf. Debo que imprimirlo con un formato. Voy a intentar con el porcentaje S, que no sé si... no, tiene que ser un D, porque aquí los valores lógicos se ponen de manera distinta. Y aquí voy a poner X, no me acuerdo cuál puse primero aquí. Ya se me olvidó. Menor. Entonces X menor que Y. Y después voy a poner el segundo, que es X mayor que Y. El tercer printf es X menor o igual. El cuarto printf es un X mayor o igual. El quinto printf, el operador que ya hemos usado previamente, el igual. Y el otro es el distinto. Entonces, tenemos eso. Y vamos a ejecutarlo hasta ahí. Debería darnos los mismos valores de verdad, porque las comparaciones son las mismas que nos dieron aquí. Que nos dio aquí en Python. Los primeros valores de verdad eran false, true, false, true, false y false. Porque comparar el 29 con el 6 va a dar lo mismo en el lenguaje que lo esté comparando. En todos debería decirme que el 29 no es menor que el 6. Y que el 29 sí es mayor que el 6. Da lo mismo el lenguaje. Eso es universal. El 29 jamás va a ser mayor que el 6. Entonces debería obtener los mismos valores de verdad aquí. La diferencia, porque estoy en un lenguaje distinto, es cómo llego yo a ese mismo resultado. Las instrucciones que necesito para llegar a ese mismo resultado. Y ahí está la diferencia entre los distintos lenguajes. Voy a poner un GCC, nuestro estilo para compilar, un "-o". Le voy a poner 5 operador. 5 operador nomás, no le voy a poner nada más porque 5 operador conector lógico.c. Compilo, no tengo ningún error, ni siquiera un warning. Que recuerden que en los últimos videos estaba teniendo algunos warnings porque el scanf debería yo usarlo en una sentencia de asignación. No lo hacía, entonces por eso me daba algunos warnings. Si mira el video anterior, lo más probable es que encuentre ese tipo de resultados al compilar. Aquí no tengo aquel problema y digo 5-operador. Sentar ejecutable. Y me aparece un 0, un 1, un 0, un 1 y un 0. Y aquí la delicadeza de C. Cuando yo hago un printf,
no entiende que debe saltarse una línea. Yo tengo que ser explícita, a diferencia de Python, que basta con que yo ponga un print y él entiende que ya imprimió, entonces querrá ahora que el siguiente resultado aparezca de una línea distinta. En C no es así, entonces en C debo ser explícita y ponerle el \n. Entonces aquí tenemos eso, aquí tenemos esto, copiamos para que me salga el salto de línea. Entonces hacemos lo mismo, le pedimos compilar. Recuerden que por cada cambio que yo haga tengo que volver a generar la versión ejecutable. Y aquí, ahí está, 010101. Tú dirás, ¿y por qué me imprime números? Y al otro lado los valores de verdad explícitamente. El ANSI C, que es el lenguaje, una de las bases, independiente de las versiones nuevas que han ido saliendo, maneja los valores, en realidad la máquina todo lo maneja en ceros y unos. Entonces el 1 va a ser verdadero y el 0 va a ser un falso. Entonces cuando me dice X aquí en el primer print, si 29 es menor que 6, no aparece un false como aparece en Python, pero sí aparece un 0, que es lo mismo que referirse al false como valor de verdad. Después pregunto en el segundo printf si X es mayor a Y, o sea, el 29 es mayor que 6, sí, entonces me imprimo un 1, que es el equivalente al true, como valor lógico. Después pregunto, ¿29 es menor o igual que 6? No, entonces esto es un 0, que representa el false. Y así sucesivamente con todos los demás. Si te fijas, los operadores de comparación son los mismos, ¿ya? Porque los traigo incluso el mayor, el menor, igual de la parte matemática. Y el igual, eso ya hace la distinción en el lenguaje, porque no podía usar el igual que uno usa en matemáticas, porque lo tienen para asignación. Entonces, el igual, le pusieron un igual más para distinguirlo entre el de asignación y el de comparación. Entonces, por eso ahí me devuelve un 1, porque efectivamente, o sea, un 0, perdón, porque la X no es igual a la Y, porque el 29 no es igual al 6. Da lo mismo en qué lenguaje los esté comparando, jamás van a ser iguales. Y la última, el último print, me devuelve un 1 porque efectivamente la X es distinto de Y. Luego, vamos con los conectores lógicos. Aquí voy a poner un comentario. Los comentarios en C se hacen así, por lo menos me gusta hacerlos así. Aquí usamos los conectores lógicos. Entonces vamos a hacer el mismo ejercicio, vamos a poner un printf, vamos a poner un porcentaje de, porque ya sabemos que para C el verdadero y el falso son unos y ceros, entonces lo tengo que imprimir como, acuérdense que en C necesito, al menos la versión que estoy usando, el printf indicarle el formato de lo que voy a imprimir. Entonces aquí voy a poner la misma condición que teníamos en Python, que estábamos preguntando si la X era mayor a 5 y tenía que ser par. Entonces, la X mayor que 5, el operador de comparación no se distingue mucho, ¿cierto? Mayor que 15, y ahora viene el y como conector lógico. En C es un poco distinta la sintaxis porque es el ampersand, doble ampersand. Y aquí pregunto por el operador, el mod, ¿cierto? Que es el mismo, 2, y el operador de igualdad igual a 0. Entonces estoy haciendo el cálculo matemático, igual como lo hice en Python, y la igualdad al mismo tiempo, en una misma operación. Y eso lo estoy conectando con la primera condición, donde decía que X era mayor que 15. Entonces, si esas dos cosas son verdad, entonces esto me va a devolver un 1, ¿ya? O un 0 en el caso contrario. La siguiente condición que habíamos hecho acá, o conector, era el OR. Teníamos la misma, pero usábamos el OR. Entonces, voy a copiar, voy a pegar y en lugar de NaN voy a poner un OR. Entonces la pregunta siempre en los lenguajes que tú empiezas a usar o a conocer, ¿y cómo se escribe el OR? El OR en C se escribe con 2 barras, pero es esta barra, ahí está. ¿Ya? Entonces ese es el conector lógico, dependiendo el O. Dependiendo del lenguaje, esa misma simbología se puede usar para varias cosas. Por ejemplo, en PL/SQL, ese operador, las barra, es un operador de concatenación. Y el OR en ese lenguaje se escribe como OR. ¿Ya? Entonces,
hay que cuidar mucho, la lógica es la misma para todos, el tema es cómo se escribe eso sintácticamente, cuáles son las reglas que tiene. Después habíamos hecho una condición para la negación, el not. Entonces aquí vamos a usar lo mismo, vamos a hacer un printf y vamos a poner un porcentaje de, vamos a saltar una línea y vamos a poner nuestra condición, una negación, y aquí vamos a decir x igual a 16, que es la misma pregunta que estamos haciendo acá. Aquí estamos preguntando no igual a 16, que es lo mismo que preguntar por esto, ¿ya? O sea, muchas veces, para no complejizar un poco la lectura de la expresión lógica, evitamos en la negación, o sea, nosotros negamos mentalmente. Entonces aquí, para evitar, la alternativa a lo mismo es la que está acá. Entonces aquí preguntamos derechamente, en lugar de negar ahí, vamos a negar acá. Y ahí cerramos, ¿ya? La elección de cómo comparar si algo es distinto es libre, ¿ya? Tú normalmente, el común denominador de la gente prefiere usar el operador distinto a negar la verdad. Es como raro, como lo pronuncio, digamos. Pero es cuestión de comodidad nomás, como te es más fácil para ti. Compilo, voy a ejecutar, me van a salir varios valores de verdad distintos. Acá les voy a poner un mensaje igual como lo hice en el otro, porque para distinguir un grupo de otro. Entonces aquí vamos a probando conectores lógicos. No se me puede olvidar el punto y coma, y voy a limpiar acá. No hay que ver, no borré el anterior, ahí sí. Clear, voy a volver a compilar y voy a ejecutar. Ahí está. Entonces puse clear, no hay que ver ahí. Entonces aquí los últimos valores de verdad son 0, 1, 1 y 1. Si miro en Python, está traducido entre comillas, false, true, true y true. Entonces aquí 0, 1, 1 y 1. Si se fijan, las comparaciones son las mismas. Usé los mismos valores, los mismos operadores. La diferencia está en cómo maneja en este caso los valores de verdad. ¿Ya? El ANSI C, 1 es verdadero y 0 es falso. Si yo quisiera interpretar esto, que es lo que vamos a hacer en los siguientes ejercicios, en el siguiente desafío, el siguiente video, es usar esto pero para resolver un problema. Entonces vuelvo a tener un enunciado donde me van a pedir ciertas cosas, ciertos requerimientos a cumplir, y para cumplir con esos requerimientos voy a tener que usar operadores de comparación lógicos y también conectores, dependiendo de la situación. Igual hay una forma de poder evitar los conectores lógicos y poder llenarme de condiciones independientes. Ya vamos a ver en ese otro desafío de cómo yo puedo separarlos. Ahí nuevamente queda el criterio del consumidor, ya como te sientas más cómodo tú escribiendo las condiciones. Si no tienes problemas con los conectores lógicos y sabes cómo funciona, los puedes usar y escribir una sola expresión lógica. O bien separarlos. Entonces, primero evaluar la primera, después evaluar la segunda, siempre y cuando la primera sea verdadera. Ahí es jugar un poco con entender la lógica. ¿Ya? Lo importante siempre va a ser que tú seas capaz de resolver el problema que te están planteando, ¿ya? Y no cualquier cosa, lo que a mí se me ocurrió o lo primero que funcionó. ¿Ya? Siempre debo tener la certeza de que estoy resolviendo lo que me están pidiendo resolver. El ejemplo que yo siempre doy: si yo voy a un restaurante y quiero, no sé, una lasaña, o fue lo que ordené, ¿cierto? Cuando vino el mesero a hacerme el pedido, yo lo que esperaría es que me llegase el plato de lasaña. Yo no voy a aceptar que me llegue un puré con vienesa. No es por desmerecer el puré con vienesa, pero yo te voy a pagar por la lasaña, no por el puré con vienesa. Por lo tanto, alguien podría decirme: sí, pero si tienes hambre tú lo vas a comer igual, porque es comida, ¿no? Pero acá lo que apunta es a que tú resuelvas el problema que te están planteando. Si quieres lasaña, entonces lasaña va a tener. Si quiere sumar dos números, entonces el resultado es que sume dos números, no que me imprima un resultado incorrecto. Si yo le pongo 5 y 10, el resultado debería ser 15 ante los ojos de quien sea, ¿ya? Porque esa es la solución al problema que me están pidiendo. ¿Cuánto es la suma de dos números? ¿Ya? No una aproximación, no un casi, la suma, no, la suma. Lo mismo sucede acá. Entonces, dependiendo de el problema que me planteé, yo voy a tener que hacer la selección de
qué conectores y qué operadores de comparación voy a utilizar. Y ahí está un poquito el desafío. Creo que voy a estar con varios videos trabajando sobre condiciones antes de pasar a repetición, porque normalmente es algo que debo desarrollar. ¿Ya? La lógica se desarrolla así, entendiendo quizás por parte todo lo que voy a ir conociendo o recogiendo desde la perspectiva más de la lógica. ¿Ya? Espero que les haya servido y ya este es el quinto video. El video número 6 se viene usando estos conectores, pero como les digo, con un problema como lo hemos venido haciendo hasta en los videos anteriores. Muchas gracias, espero, como te digo, que te sirva de algo para recordar, para reforzar, para volver un poco a lo que en algún momento algunos de los profes de las asignaturas previas que uno tiene, como de introducción a la programación en sí, donde te enseñan estas primeras cosas, traerlas como a la palestra, mantenerlas un poquito más cerca de la retina. Muchas gracias por estar ahí, ¿cierto? Y espero que, como les digo, les sirva de algo esta pequeña ayuda. Nos vemos, que estén muy bien. Adiós.